Dios los bendiga. Maravilloso canto para el Señor. Que su reino para nosotros será. Y allá viviremos con Él. Y para nunca morir. Es decir, vamos a vivir para siempre. Como nuestro lema que hemos venido hablando acerca del comer. Vamos a vivir para siempre. No personas espirituales invisibles, sino de carne y hueso invisible. Aleluya. Yo sé, hermanos, que muchas veces esta palabra de Dios no es bien recibida en el mundo. No es tan fácil creer cómo es eso. Se va a vivir en el cielo en carne y hueso. Y Pablo dice que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Es verdad. Por eso tiene que vivir. Porque esta carne es materia. Eso es cierto. No puede vivir una eternidad. Mire, 60 años y cómo me ven. Y vivir una eternidad así con ese cuerpo. Hay razón. Pero Pablo no dijo que vamos a vivir espiritual, sino que ellos afirmaron una resurrección de los muertos. De ese cuerpo el que va a morir va a resucitar, no con un cuerpo visible de ninguna manera. Si este cuerpo va a morir y va a resucitar, quiere decir el mismo cuerpo de carne y hueso va a resucitar para nunca volver a morir. Porque el de hoy se envejece, se arruga, no llega pero ni 150 años. Y si quizás si llegara a eso, santo cielo, ¿cómo estarían? Ya solo tirados en un lugar ya no nos movamos, ¿verdad que sí? Si a 100 años ya casi ya no, o 80 años pues, o 60 años casi ya no, ahora llegar a esta edad. Precisamente, el hombre morirá, ese cuerpo de carne y hueso, corruptible, va a morir, pero Dios con su gran poder lo hará resucitar para nunca volver a morir. Es como el plan divino de Dios desde un principio. Oigan lo que dice la Santa Escritura. Dios crió al hombre a su imagen, de carne y hueso, para nunca morir. Veamos en el libro de Sabiduría, en su capítulo 2, Sabiduría, capítulo 2, en el verso 23 y el 24. Oye, dice la santa palabra de Dios acerca del hombre. Oye, dice, en verdad, ¿qué palabra? En verdad, Dios crió al hombre para que no muriera, ¿verdad? Pero ese hombre que Dios crió al principio
no es un hombre invisible, es de carne y hueso como nosotros. Y dice la palabra que Dios lo creó para no morir. Pero tenemos la palabra que por el envidio. Oiga, vamos a leer, dice: en verdad Dios creó al hombre para que no muriera, y lo hizo a imagen de su propio ser. ¿Verdad? Dios no muere. Dios no solo está un momento y se acaba. Dios es eterno y creó al hombre de carne y hueso como Él eternamente. Eso es el plan de Dios. Y esto es el segundo plan de Dios una vez más a la humanidad. Resucitar del polvo, pero otra vez para nunca morir como era. Porque el hombre ahora muere. Porque oigamos lo que dice el verso 24. Sin embargo, por la envidia del diablo entró la muerte en el mundo. Pero es por la envidia del diablo fue que el hombre murió. Si el hombre no hubiera puesto oído al diablo, no hubiera pasado nada. El hombre hubiera vivido eternamente y la muerte no hubiera aparecido. ¿Verdad? Entonces quiero decir, si el hombre no hubiera puesto oído al diablo, quiere decir, aquí nadie morirá, todos vamos a vivir eternamente en este mundo. Pero como el hombre puso oído, puso atención a los engaños del diablo, por lo tanto vino la muerte, porque al desobedecer la palabra de Dios, vino la muerte sobre el ser humano, aunque es imagen de Dios, creado para no morir. Pero al ser desobediente entró la muerte, que por el cual ahora todos morimos, porque nuestros antepasados murieron, también el género morirá como ahora. Pero el plan divino de Dios no es para que el hombre muera, sino para vivir eternamente. Entonces, estamos hablando del comer. Precisamente Dios ahora en su plan divino hará resucitar nuevamente al ser humano y para vivir eternamente. Ahora sí creemos, ahora el diablo sí ya nunca va a poder engañar a la raza humana. Porque aquí, ciertamente, porque aquí estaba él también en medio de la raza humana. Pero en el cielo ya nadie nos va a engañar, porque el diablo ya no entrará en el cielo. Y si él ya no entra en el cielo, ya nadie nos va a engañar. Y si nadie nos va a engañar, seremos eternamente. Y es más, no estamos lejos de Dios, no vamos a estar muy lejos de Dios, sino que Él estará en medio de nosotros como Padre nuestro. Él nos va a cuidar. Ahora no nos va a dejar como los principios. Dejó la humanidad aquí y Él se fue. Mientras que Él está en su trono de gloria, la serpiente tuvo una oportunidad. Pero ahora Dios ya no subirá más alto, sino que vivirá en medio de su pueblo. Y si Él estará en medio de su pueblo, no pasará absolutamente nada. Bendito sea el nombre de Dios. Gloria a Dios. Entonces, pero muchos lo creen esto. Ellos creen que solo el alma va a vivir, solo el alma es el que va a ir a la presencia de Dios. No, porque estamos hablando de una resurrección de los muertos. Y lo que muera solamente es
ese cuerpo de carne y hueso es el único que muera. El alma o el espíritu del hombre, esta no muera. Veamos el libro de Eclesiastés 12, busca Eclesiastés 12. Aleluya. Tenga un poquito de paciencia. Gloria a Dios. Eclesiastés 12. Capítulo 12 en el verso 7. Oigamos bien lo que dice esta palabra. Dice: después de esto, el polvo volverá a la tierra como antes fue, y el espíritu volverá a Dios, quien la dio. ¿Verdad que sí? Cuando dice el polvo volverá a la tierra, porque somos polvo, supuestamente. Y luego el hombre volverá nuevamente a la tierra, pero no dice ahí que el alma del hombre también va ahí. El alma del hombre va a quien le dio. Esa es una palabra perfecta. Supuestamente no está haciendo una distinción la palabra. Él habló perfectamente, no poniendo distinción, pero nos dio a entender de que el hombre cuando muere solamente este cuerpo, materia, es el que va al polvo. Pero el alma del hombre o el espíritu del hombre va a quien la dio. ¿Y quién dio? El espíritu del hombre es Dios. Entonces allá va. Y si solo el alma es el que va a resucitar, no nos funciona la Biblia. ¿Para qué sirve una resurrección si el alma no muere? Si eso al morir el hombre va para arriba. ¿Y la resurrección de los muertos qué? ¿De qué se está refiriendo la resurrección de los muertos? Si el hombre solo cuando muera va al cielo, el cuerpo es el único que va al polvo. Entonces precisamente tenemos que entender si verdaderamente la resurrección no se está hablando solamente de un alma, de un espíritu, sino de el que bajará al polvo, se convierta en polvo. De ahí Dios lo levantará nuevamente, pero ya no una vez más cuerpo de sangre, materia que se envejece. Esa es la diferencia. Ahora va a resucitar con un cuerpo inmortal que ya no le va a pasar absolutamente nada. Como una persona de 34 años, como Cristo nos enseñó en el día de su resurrección. ¿Por qué Él murió de 34 años? Porque es la señal de que todo ser humano en el día de la resurrección no hay edades, no hay ancianos, sino que todos seremos príncipes como personas de 34 años. Aleluya, le palme al Señor. Por eso, oiga lo que dice Eclesiastés. Después de ese, el polvo volverá a la tierra, como antes de, y el espíritu volverá a Dios, a quien le dio, ¿verdad? Por eso, cuando estamos hablando de una resurrección, muchos creen que esta resurrección es solamente el espíritu, el cuerpo, pues como la palabra dice, polvo eres, y al polvo volverás. Ahí se quedó para siempre. Pero no, hermanos míos, la resurrección es del mismo cuerpo. El que muera, eso es el que va a resucitar como antes, como era el principio cuando Dios creó al hombre, no para que muera, sino para que viviera eternamente. Pero por el envío del diablo murió. Pero ahora Dios lo volverá a resucitar nuevamente. Y el diablo ya no tiene potestad para volverlo a engañar a estos hombres de carne y hueso, pero no materio, sino hombres que pueden vivir una eternidad
como Dios. Pero el mismo yo, como Cristo nos lo enseñó, su mismo cuerpo, no un cuerpo más y el otro quedó ahí tirado en la tumba, no, en la tumba no quedó nada. Si en la tumba no quedó nada, también mi cuerpo no quedará nada en la tumba en el día de la resurrección. Porque así como Cristo resucitó, así me va a resucitar a mí. Si no es así, no era Dios. Porque solo Él pudo resucitarse y me dejó a la tierra. Nosotros como creyentes tenemos que creer que así como Dios se levantó con su propio poder en carne y hueso y así se fue al cielo, así nos llevará a nosotros los creyentes en su reino celestial. Por eso anunciamos que sí, vamos a comer y vamos a beber en su reino celestial. Aleluya. Sí, Señor. Tenemos una escritura más que en el momento de la muerte estamos hablando del cuerpo, no del alma. En Primero de Reyes tenemos una escritura, vamos en Primero de Reyes. Aleluya. Acerca de Elías, cuando iba en Sarepta. Ahí vemos una enseñanza maravillosa. La viuda donde Elías reposaba tenía un hijo, pero se le murió. Pero tenemos una enseñanza muy importante. Cuando murió, viene la madre, se acerca al profeta y le dice: Señor, mire lo que ha pasado. Ahora viene Elías, o Isaías, o Elías, es verdad. Elías es. Ahora viene y clama a Dios. Pero lo lindo, ¿cuál fue su clamor? Le dice: Señor, ¿por qué hasta ahí pasó esa viuda? Y mire lo que me ha hecho a mí. ¿Por qué, Señor? Dios santo. Él sabía que solo era el cuerpo el que estaba muerto. Su alma, él sabía que su alma está en el cielo. Por eso viene y dice: Señor, haz que vuelva el espíritu de este hijo. ¿Está claro o no está claro? ¿Para qué? Para que resucita. Porque si este alma o ese espíritu no viene, el cuerpo no se levantará nunca. Pero cuando ese espíritu viene, sea como sea, el cuerpo resucitará. Pero vamos a leer. Oiga lo que dije. Primero de Reyes, en su capítulo 17, en el verso 21. Oiga lo que dijo Elías: Señor y Dios mío, te ruego que devuelvas la vida a este niño. ¿Y esta versión qué dice? Te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Ahora busquen esa versión Sagrada Biblia, muy importante. ¿Qué dijo Elías? Él pidió a Dios que Dios hiciera volver el alma del niño. ¿Y dónde estaba? Que está con él. El cuerpo es el que estaba tirado.
Pero aquel varón era un profeta de Dios, porque los profetas de Dios sí saben. Porque aquel que se quiere creer profeta y no sabe nada, no es profeta. O sí, es profeta aquel que no sabe nada. No, ese no es profeta. El que sabe todo, eso es un profeta. Y como él es profeta de Dios, sabía que era el cuerpo de carne y hueso, está ahí tirado, y sabía el profeta que el espíritu está con Dios. Y él tiene que pedir a Dios que Dios quisiera volver ese alma a ese niño muerto, porque ya no estaba el alma ahí, para que reviviera. Y si Dios no hubiera enviado nuevamente el espíritu, no se levanta el niño. Pues del mismo modo en el día de la resurrección, ¿por qué nos vamos a levantar del polvo otra vez? Porque el alma volverá a tomar ese cuerpo, y sea como sea. ¿Por qué no hablamos que sea aquello? Hay cuerpos que se ha hecho polvo, lo hemos fundido aquí. ¿Por qué no creemos eso? Y eso pasa. Hay lugares, hay muertos, y empiezan a construir, agarran tierra ahí, funden sus casitos. Quizá hay cuerpos ahí, invertidos en ese Dios, pero no se preocupe. En el día de la resurrección, esto se juntará y volverá a resucitar. Por eso se llama Dios Todopoderoso. Oiga lo que dice en la versión Sagrada Biblia 2006. Dice así: y clamó Elías al Señor diciendo: Señor Dios mío, te ruego que vuelvas el alma de este niño a sus entrañas. Oiga, Señor, te ruego que vuelvas el alma de esta niña en sus extrañas o en su cuerpo. Y Dios oyó, envió el alma o envió el espíritu del niño. Y cuando este niño llegó nuevamente a donde está el muertecito, a su nombre, 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 a su nombre. ¿Entendió, hermano? Por eso alegrémonos. No hay que asustar de la muerte. Nos vamos a terminar. Volver como esto. O terminar. Pero cuando Dios enviará nuevamente el alma de nosotros para tomar ese cuerpo, aunque ya no existe nada en ese polvo, pero de ahí, cuando usted siente levantarle el polvo a su nombre, y no solo usted, todos, aleluya, a su nombre, todos. Por eso está en la escritura: el cuerpo es el que muere y es el que resucita, y no va a resucitar un cuerpo invisible, sin carne, sin sangre, sin hueso. Entonces no sería resurrección de los muertos, sino que sería Dios nos dará otro cuerpo más de esto. Entonces no estamos hablando de una resurrección, sino de una restauración de un cuerpo nuevo. Pero es que Dios, la promesa no dice te vas a morir para siempre, no, sino que vas a morir, pero vas a resucitar. No dice la escritura que van a morir y les doy otro cuerpo nuevo, no, sino van a resucitar. Entonces, hermanos míos, la resurrección será para vivir un reino nuevo y eterno
en la presencia de Dios y para nunca morir. El alma de los justos, de que cuando muera va al paraíso, como el ladrón. Jesús no le dijo, un día vas a estar conmigo. No. Aquel ladrón dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Dios no le dijo, sí, paciencia, un día vas a estar. No. El Señor Jesús, Dios y Padre nuestro, Dios de la resurrección de los muertos, dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y si solo el alma es el que va a vivir, ¿para qué la resurrección? Entonces, si el hombre solo muere, ya va para el paraíso. ¿Habrá necesidad de una resurrección si el hombre solo muere, ya sabía, el cuerpo para siempre quedó en la tierra? No habría necesidad de una resurrección. Pero la resurrección es porque Dios sabe, Él quiere tener nuevamente a la raza humana en su presencia, pero para nunca volver a morir. Es para vivir. Por eso, si vamos en el libro de los Salmos, en el libro de los Salmos, capítulo 62, estamos hablando y tocando ese tema porque nuestro lema es en Lucas 16:22. De aquel Lázaro o de los justos que son llevados a la presencia de Dios, a sentar a la mesa de Dios, es decir, a la mesa donde Dios come, ahí irán los justos a comer lo que Él coma en su reino. No como nosotros la humanidad, como es rey, como lo mejor, como aquellos no lo son, más o menos. No, Él es parejo. Lo que Él come, comemos nosotros en su reino. Pero los que no creen esto, no obtendrán. Es como el rico. El rico simboliza a los incrédulos, a los que no creen. Y hay razón. Allá, ¿cómo vamos a comer allá? No, es cierto, ellos no. Porque esto es solo para los creyentes, para los que creen. Para los que no creen, claro, ellos no tienen. Allá no van a comer nada. La escritura dice que el rico, donde se fue el rico, no hay comida. Entonces de verdad no hay para ellos. Pero para nosotros que creemos, hay para nosotros. Pero para los que no creen, no hay para ellos. Desearán, eso sí, porque también obtendrán cuerpos de carne y hueso. También necesitan comer, pero no hay para ellos. Y como no lo creyeron, fueron incrédulos, pues recibirán la obra de su incredulidad. Por eso, vamos en el libro de los Salmos 68, verso 20. Oiga lo que dice la Santa Escritura. Lo que dicen los varones de Dios, los creyentes, los que sí saben la grandeza de Dios. Oiga lo que dice. El libro de los Salmos, en su capítulo 68, en el verso 20, dice: nuestro Dios es un Dios que salva y que puede librarnos de la muerte. Aleluya. Él no solo nos salva,
Él nos va a librar de la muerte. ¿Cómo nos va a librar de la muerte? Es hacernos resucitar. No como creen muchos. Él nos va a librar de la muerte y no vamos a morir. Nos va a librar siempre con una oración. Otra vez está vivo. Esto no es así. El hombre al fin de cabo nadie lo va a librar. Hay alguien que se va a librar de la muerte. No, Señor. Muchas veces tomamos pastillitas o una oración. Pues al fin de cabo la hora no ha llegado. Desde que llegara la hora, que vengan todos los pastores, que venga todo pastor, nada. Nos vamos con pan y camino. La palabra está hablando de una salvación, de una muerte, de la resurrección. Por eso, la palabra de Dios nos habla, pero de una salvación y de la muerte, que nos va a salvar de la muerte y nos llevará a su presencia. Por eso oiga lo que dice el libro de los Salmos. Nuestro Dios es un Dios que salva y que puede librarnos de la muerte. Es decir, sabemos positivamente que el hombre tiene que morir, pero nuestra fe viva es que después de la muerte, tarde o temprano, Dios nos va a librar de esa muerte. ¿Y cómo? Hacernos resucitar nuevamente. Porque mientras que estamos vivos aquí, ¿quién nos va a salvar de la muerte? Me voy a cuidar. Es mentira. ¿De quién se va a cuidar? El que se está cuidando más del luego se muere, que no se cuida, todavía vive. ¿Verdad? Porque no depende del hombre. Esto depende de Dios. Pero la palabra dice, Dios nos ha salvado y también nos libra de la muerte, porque aunque morimos, pero de ahí nos va a librar nuevamente el Señor, y para nunca morir. Eso se llama, nos salvó, nos libró de la muerte. Eso es creer que sí, Dios nos va a librar de la muerte. Tal como Él vino en la tierra como hombre de carne y hueso. Cuando estaba con esa carne como carne débil, Él sufrió, Él lloró como hombre, Él murió de tanto dolor, Él se fue al corazón de la tierra. Pero cuando resucitó en gloria, fue salvo de la muerte y nunca más morirá. Pues eso es lo que Dios dice. Eso es lo que la Escritura dice. Dios es el que nos ha salvado. Y nos ha salvado, nos ha librado de la muerte. No quiere decir, entonces no morimos. No, el hombre morirá, pero el 100% creemos, aunque en la tierra estaremos. ¿Cuántos años? No importa, millones y millones de años, porque al fin y al cabo, mientras que mi cuerpo duerme en el polvo, no siempre esos millones de años. ¿O sí? Como que es un día. ¡A su nombre! Y no tengo problema, mi alma está gozando la presencia de Dios. Haya resurrección o no hay, pero sé que ya estoy en la presencia de Dios. ¿Cree usted eso? Habrá de hoy, ¿qué hora hay resurrección? Ya está usted a la presencia de Dios. Pero lo hay, porque Dios quiere demostrar su gloria a la humanidad, a la raza humana. Dios quiere vernos así cara a cara, verlo a Él cara a cara. Dios no quiere que solo el alma lo está viendo a Él. Él quiere ver realmente que usted
y yo lo veremos cara a cara en el día de la resurrección. Dios le bendiga el tiempo a nuestro hermano profeta. Ahí está. Aleluya.